Esperemos que ahora se vea. ¿Ahora se ve la pantalla completa, Ale? Sí, ahora sí. Sí, Impecable. Bueno, la idea era hablar un poquito de todo lo que es el conteo de carbohidratos. Entre todo, dar como un pequeño marco de referencia, vamos a estar contando a qué se refiere todo el tratamiento de cualquier persona con diabetes. Sabemos que cuando hablamos de conteo de carbohidratos, siempre vamos a estar pensando en personas con diabetes tipo 1, pero puede ser usado en otro tipo de personas. Sí es importante entender que dentro del tratamiento de la diabetes es fundamental el área de la alimentación, por supuesto la actividad física es esencial, tanto en la niñez, en la adolescencia, en todos los momentos biológicos. La medicación, que depende del tipo de diabetes, serán hipoglucemiantes orales, insulina y demás, y la educación diabetológica que nos tiene que atravesar desde el inicio de la enfermedad y siempre ir reforzándolo, no solo con el paciente, sino con su familia, con el colegio, con su población, con la comunidad, para que no se sienta solo en el momento en el que necesita ir sumando todo este tipo de conocimientos. Esos son los pilares en diabetes. Ahora, tenemos que pensar que la alimentación, cuando pensamos en diabetes, no va a ser la misma para un chico que está en plena etapa de crecimiento, que empieza con un diagnóstico de diabetes tipo 1. Yo les quiero contar que ahora en temporada de pandemia, en este tiempo que ya llevamos de más de un año, he tenido muchísimos casos de debut de diabetes, muchísimos casos. No terminamos de dilucidar por qué hubo tanta aparición, si es por una cuestión del estrés, si está asociado más bien con esto de que ciertas virosis pueden ser detonantes en la autoinmunidad, pero la realidad es que están apareciendo muchos casos y en un contexto de pandemia, toda la educación y lo que es la internación inicial para un chiquito con diabetes tipo 1 no es tan sencillo. Pero entonces, no va a ser la misma la alimentación de un chico en crecimiento, delgadito, que necesita un tratamiento sustitutivo de insulina, que a lo mejor una persona con obesidad, con hipertensión, con dislipidemia, con una diabetes tipo 2, o en una diabetes gestacional. Si pensamos en una persona con una diabetes tipo 2, a lo mejor el conteo de carbohidratos no va a ser un recurso demasiado útil ni una estrategia tan necesaria a la hora de abordar. Sí vamos a pensar en todo lo que son patrones cardioprotectores. Pero en el caso de un chico con diabetes tipo 1, donde la recomendación tanto de la ADA de este año 2021 y ya hace unos cuantos años, como de las guías ISPAD, que son las que se usan en pediatría, son que ese chico que empieza, chico o adolescente, que empieza con diabetes tipo 1, tenga un tratamiento intensificado. Ahora vamos a ver de qué se trata el tratamiento intensificado. Y en ese contexto del tratamiento de insulinoterapia intensificado, vamos a necesitar esta estrategia alimentaria educativa que es el conteo de carbohidratos. Junto con el conteo de carbohidratos, que es contar la cantidad de carbohidratos que va a consumir, relacionarlo con una dosis de insulina y aplicar esa dosis para cada comida y cada ingesta de carbohidratos que está haciendo, le vamos a sumar otros conceptos. Por ejemplo, el de índice glucémico, el de carga glucémica, para tratar de mejorar ese control glucémico de ese chico a lo largo de toda su vida. Siempre vamos a tratar de prevenir hipoglucemias. Ahora, una sola mención con respecto a los carbohidratos. Ha cambiado mucho el paradigma con este sistema de insulinoterapia intensificada. Antes, por ejemplo, yo me recibí hace 20 años, en la facultad lo que hacíamos era calcular cantidad total de carbohidratos que ese chico o ese adolescente o ese adulto necesitaba, y lo repartíamos en cada comida proporcionalmente, o porcentualmente, o según fracciones. Y sí o sí tenía que comer carbohidratos en todas las comidas. Esto de hacer un tratamiento intensificado hace que esto ya no sea necesario. Si uno quiere comer carbohidratos, se aplica insulina según la cantidad que come, y si no quiere comer, no los come, y no pasa nada, y no debería tener hipoglucemias. Entonces, no hay una cantidad óptima de distribución de carbohidratos, ni en cuanto a la fórmula sintética, ni en cuanto a cómo se reparten a lo largo del día.
vamos a trabajar al revés de lo que hicimos por lo menos en la facultad, o de lo que nos enseñaron, por lo menos a mí, donde uno calculaba porcentaje de carbohidratos y luego repartía. Yo trabajo a partir de la anamnesis de los pacientes. Le pregunto al paciente qué come en cada comida, y voy ajustando la insulina en base a lo que ya come, porque vamos a tratar de replicar esa ingesta que realiza todos los días para que su vida continúe de la misma manera y con la misma normalidad que tenía antes de su diagnóstico. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Al tratamiento insulínico lo vamos a ajustar, o sea, no es que la alimentación se ajusta al tratamiento, es la insulina. El tratamiento insulínico se ajusta a la vida del paciente. Eso va a hacer que sea mucho más flexible. Entonces, la utilización del conteo de carbohidratos es esencial. Podemos sumar conceptos como el índice glucémico para que evitemos esos picos postprandiales tan agudos que sabemos que son tan dañinos. ¿Cuáles son los alimentos que principalmente vamos a elegir dentro de los carbohidratos? Vamos a elegir todos los alimentos mínimamente procesados en lo posible. Frutas, hortalizas, legumbres, cereales integrales, esos son los que tienen que primar dentro del aporte de carbohidratos. Y sabemos que tanto la cantidad de hidratos de carbono como la disponibilidad de insulina van a ser los factores que van a principalmente determinar cómo va a ser esa glucemia postprandial a las 2 horas después de haber comido. Entonces, resumiendo de qué se trata este sistema que es el conteo de carbohidratos, de ajustar la cantidad de insulina en cada comida según la cantidad de carbohidratos que vamos a consumir. Acá pueden ver en esta foto, en el costado izquierdo, hay como 3 tarjetitas. Esas tarjetitas que no las traje, pero a ver si las encuentro, las tengo cerquita, yo las utilizo como distintas estrategias educativas en tareas grupales que hacemos. Por ejemplo, yo trabajo en campamentos de chicos con diabetes. Entonces, usamos estas tarjetitas que tienen distintos colores, cada tarjetita equivale a 10 gramos de carbohidratos, y lo interesante es que el chico es quien elige lo que va a comer y no soy yo la que lo decide. Hay un menú que lo vamos estableciendo con anticipación, un día puede ser tarta, otro día pueden ser fideos con pollo o fideos con verduras, o pollo con papas, o pizza, por ejemplo. Entonces, el día de la pizza, le preguntamos al chico, ¿cuántas porciones de pizza querés comer? Y es el chico el que decide cuánto come. Calculamos la cantidad de carbohidratos de eso que va a comer, verificamos cuál es su glucemia en el momento de la comida, y ajustamos la dosis prandial de insulina que se va a aplicar. Entonces el chico se lleva sus tarjetitas, pero lo importante es que el chico elige cuánto come y yo no le doy lo que yo creo que tiene que comer. Esto es súper importante porque esto cambia un poco el paradigma de que somos nosotros los que indicamos cuánto tiene que comer en cada comida. La realidad es que si uno se encuentra con un chico con un peso normal, que está en pleno crecimiento, no tiene por qué restringirle la alimentación. Lo que tiene que lograr es un buen control glucémico. ¿Para qué? Para prevenir esas futuras complicaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Ajustando la insulina. Por eso es tan importante y es de tanta utilidad esta estrategia educativa que es el conteo de carbohidratos. Entonces, ¿cuándo lo vamos a usar o quiénes lo pueden usar este método? Todos los chicos con diabetes tipo 1, desde el día 1 en que comienzan con el diagnóstico, van a empezar a aprender todo este sistema. La realidad es que todas las guías internacionales, también las nuestras, nos hablan de que todos los chicos con diabetes tipo 1 tienen que hacer un sistema de insulinoterapia intensificado. Y dentro de esa insulinoterapia intensificada se suma el conteo de carbohidratos. Entonces, sistema de insulinoterapia intensificada significa que vamos a tener una insulina basal, que vamos a tener una insulina que se va a usar rápida para correcciones y para bolos. Bolos es la cantidad de insulina que utilizamos para la cantidad de carbohidratos que vamos a comer. Se puede utilizar en diabetes gestacional, por ejemplo, en mujeres con diabetes que necesitan usar insulina, y se puede llegar a usar en personas con diabetes tipo 2 cuando ya están intensificados en su tratamiento porque todos los hipoglucemiantes no funcionaron. Hay que ser cuidadosos porque alguno de los riesgos de este sistema es que uno cree que la libertad de que puede comer lo que quiere
puede ser un problema a la hora de afrontar un paciente, por ejemplo, con sobrepeso u obesidad. Pero siempre necesitamos como recurso el sistema de insulinoterapia intensificado. Ahora vamos a ver de qué estamos hablando. Si hacemos un poquito de historia, las primeras reseñas de este sistema se remiten a Alemania. En Düsseldorf trabajaba este médico que es Michael Berger, y él ya empezó a hacer este tipo de tratamiento de insulinoterapia intensificada con conteo de carbohidratos. Este médico, junto con otro equipo de investigadores, en el año 83 llevaron adelante el estudio tan emblemático en diabetes tipo 1 que fue el estudio de CTT. A partir de ese estudio quedó demostrado que necesitaban todos los pacientes con diabetes tipo 1 de un tratamiento intensificado para evitar las complicaciones microvasculares en el largo plazo. Ya en el año 97 empiezan a estar en todas las recomendaciones, o sea, ya llevamos más de 20 años de recomendar esta metodología, y en el año 2000, también hace 20 años atrás, se hizo un programa muy grande en Inglaterra de aprendizaje del sistema de conteo de carbohidratos, y quedó ya como consolidado que es uno de los métodos que necesitamos usar en pacientes con diabetes tipo 1. Así es como cambió el paradigma. Antes uno calculaba valor calórico, porcentaje total de carbohidratos, en este caso podemos poner 50-55%, y lo repartíamos a lo largo de todo el día con colaciones. ¿Por qué? Porque además usábamos insulinas que tenían pico de acción, como la insulina NPH. A día de la fecha tenemos insulinas, análogos de insulinas, que son insulinas muy lentas, que no requieren que tengamos que dar colaciones. Si un paciente quiere comer una colación porque pasó mucho desde su desayuno o mucho tiempo entre comidas, va a elegir qué comer, pero se va a aplicar insulina si es que contiene carbohidratos. Ya entonces, desde el año 94 dijimos que este esquema de repartir carbohidratos proporcionalmente en cada comida quedó obsoleto, y empezamos ya con este sistema de conteo de carbohidratos. ¿Cuáles son las ventajas? La flexibilidad. Uno elige qué come, cuánto come, si come más hidratos en una comida, si come menos. Y esto pasa, pensemos que es una condición crónica con la que uno va a vivir toda su vida. Entonces, es muy positivo saber que uno puede tener esta flexibilidad y mantenerla en el tiempo. Hace que el paciente se vaya empoderando. Cuando los chicos empiezan a aprender cuánto tiene de carbohidratos cada cosa, en general se sienten muy cómodos con el hecho de poder tomar sus propias decisiones, y no sea otra persona el que le venga a decir lo que tiene que comer. Creo que a nadie de nosotros nos gusta que alguien nos venga a decir qué tenemos que hacer con nuestra vida, que comer es una de las cosas como más esenciales. Y una de las cosas más importantes, el principal beneficio es que aplicar el conteo de carbohidratos mejora el control metabólico y nos permite tener una vida, por supuesto, mucho más flexible. Si quiero hacer ejercicio, si quiero no comer carbohidratos, si tengo que hacer algún periodo de ayuno. Entonces, es muy importante porque nos da esta posibilidad de hacer una vida mucho más normal, entre comillas. ¿Qué es lo que se espera? Que una persona con diabetes tenga una vida absoluta y completamente normal. ¿Cuáles son las desventajas? Necesitamos aprender y enseñar. Nosotros primero aprenderlo y poder enseñarlo de una manera sencilla y de una manera cómoda para ese paciente que tenemos adelante, que puede ser un paciente que a veces no tiene muchos recursos ni económicos ni cognitivos, a veces no tenemos el tiempo disponible para enseñarlo según donde desarrollemos nuestra tarea asistencial, y bueno, a veces pueden ser una desventaja. Requiere de capacitación constante y de monitoreo por parte de los pacientes, y es cierto que puede causar dos cositas como las más complicadas. Aumento de peso si uno se confía mucho que total puede comer lo que quiere y se agrega más insulina. Y el inconveniente es que puede causar hipoglucemia si uno se equivoca en ese conteo. Entonces, si uno piensa que se comió un plato de fideos y calcula que tiene 100 gramos de carbohidratos cuando tiene 60, y se aplica para 100 gramos de carbohidratos, claramente va a terminar con una hipoglucemia. Ahora, todo esto se resuelve y se aminora el impacto cuando hacemos educación. Entonces me parece que es súper importante pensar
que las desventajas son muy chiquitas al lado de los beneficios. Sí o sí necesitamos 3 condiciones para poder hacer un conteo adecuadamente. Primero, saber contar, o sea, el conteo de carbohidratos no es solamente contar los carbohidratos, es poner en marcha todo el sistema de asociación de la cantidad de carbohidratos con la cantidad de insulina. Entonces, necesitamos poder contar los carbohidratos de los alimentos de manera sencilla. Habrá gente que lo hará con balanza, habrá gente que lo hará con imágenes. Yo tengo, por ejemplo, algunos manuales que uso mucho con los pacientes, si después se los voy a mostrar, porque son como muy útiles. Yo me fui haciendo mis propias imágenes con un PowerPoint, y después los armo en PDF. Cada uno va usando las estrategias que le gustan. Yo suelo recomendar no usar tablas de afuera, porque suelen haber bastantes diferencias con las nuestras. Pero la verdad es que cada uno va armando sus propias tablas, y es importante ir conociendo la cantidad de carbohidratos de los alimentos. También enseñar a leer las etiquetas. Es una forma muy útil de conocer la cantidad de carbohidratos en alimentos que no conocemos, y no saberlo de memoria. Segundo, indispensable, un sistema de insulinoterapia intensificada. Insulina basal, bolos para las comidas y correcciones con insulina rápida. Y el automonitoreo. Si no tenemos la posibilidad de medirnos la glucemia, ya sea con mediciones capilares o con un monitoreo continuo de glucosa, no vamos a poder hacer un adecuado conteo, porque vamos a estar trabajando a ciegas. Entonces uno puede decir, bueno, más o menos como tanto y me pongo tanto, pero no va a estar haciendo las cosas bien. Para poder lograr un buen control metabólico necesitamos sí o sí del automonitoreo, sí o sí del tratamiento de insulinoterapia intensificada, y sí o sí entender la cantidad, qué alimentos tienen carbohidratos, qué alimentos no, cómo contarlos y cómo ajustar esa dosis de insulina. Entonces, hablamos de insulinoterapia convencional, que no se usa en diabetes tipo 1, cuando solamente tienen insulina basal y se corrigen cuando la glucemia está muy alta. Y decimos que la insulinoterapia es intensificada cuando tenemos insulina basal, bolos y correcciones, estos serían múltiples dosis de insulina, o bien cuando el paciente tiene una bomba de insulina o microinfusores de insulina subcutánea. Recuerden que las bombas de insulina solamente usan insulina rápida, que se va a ir mandando al tejido subcutáneo por microgotas, y uno después va a poner en el momento de las comidas cantidad de carbohidratos, la glucemia que tiene, y la bomba nos da un estimativo de bolo. Entonces, lo bueno de la insulinoterapia intensificada es que nuestra vida no va a depender del horario de la insulina, somos nosotros los que decidimos. El tratamiento se adapta a nuestra vida. ¿Cuáles son las insulinas que tenemos en el mercado y que frecuentemente usamos? Tenemos insulinas basales como, estas son las rápidas. Dentro de las rápidas, la regular prácticamente no se usa, las que usamos son los análogos rápidos, que a veces le llaman ultra rápidas. Correcto es decirles análogos rápidos. Ultra rápidas, hay unas insulinas que van a llegar, como la insulina FIAC, que yo la conocí en España, pero que acá todavía no la tenemos. Tenemos los análogos rápidos como Lispro, Aspártica y Glulicina. Glulicina es la que van a conocer como Apidra. Aspártica es la que conocen como Novorapid. Y la Lispro. Estas insulinas rápidas o análogos rápidos empiezan a actuar a los 15 minutos. Piensen que van a tejido subcutáneo y necesitan llegar a la sangre. Entonces la recomendación es que se apliquen 15 minutos antes de comer. Esto es lo ideal. A veces uno puede llegar a hacer como ciertas concesiones con los más chiquititos. Yo, por ejemplo, ayer tuve una nena que debutó hace poquito con su diabetes y tiene 2 años. Y la mamá me decía, yo no sé cuánto va a comer. Entonces, era muy difícil poder estimar la cantidad de insulina, si a veces la nena comía más, menos, no le gustaba, no tenía hambre, o comía el doble. Entonces, a veces, en situaciones puntuales como estas, uno puede dar esa insulina inmediatamente después de comer, sabiendo que va a tener un pico, pero luego eso se va a normalizar. Situaciones especiales, la recomendación es aplicarla 15 minutos antes. ¿Y cuánto tiempo va a durar? Más o menos dura 2 horas. Puede durar un poquito más, pero el tiempo de acción máximo son 2 horas.
que es el momento en el que nosotros podemos medir la glucemia postprandial para ver si eso que aplicamos de insulina se ajusta o no y está bien para lo que comimos. Después tenemos las insulinas basales. Una insulina que se usó durante mucho tiempo y con la que yo empecé a trabajar era la NPH. ¿Cuál es el problema de la NPH? La NPH no es plana, tiene un pico de acción a las 6 horas. Se aplica 2 veces por día porque tiene una duración máxima de 12 horas. Entonces, si uno a las 6 horas no hace alguna ingesta, corre riesgo de hipoglucemia. La realidad es que se usan más los análogos lentos, como la insulina glargina o la que se llama Lantus, como la insulina de Temir, que es la insulina que se denomina conocida como Levemir, y la insulina de Gludec, que es la que van a conocer como Tresiba. Estos análogos lentos, por ejemplo, la de Temir, también tiene un tiempo de acción de 12 horas como el NPH, pero no hace pico, es plana. La insulina glargina dura casi 24 horas, y la insulina de Gludec dura más de 24 horas, que es ideal para adolescentes, que por ejemplo, las semanas se levantan a las 7 de la mañana para ir al colegio, pero el fin de semana se levantan cerca del mediodía o más tarde, y no hace falta siempre aplicarla en el mismo horario. Entonces, son las insulinas de las que disponemos, y son insulinas basales que no generan pico de acción. Lo bueno de estas insulinas es que, si están bien tituladas, uno más o menos estima que de la dosis total de insulina, la mitad tendría que corresponder a insulinas basales, y la otra mitad para insulinas para los bolos para las comidas. Si la insulina basal está bien titulada y usa la cantidad adecuada de ese paciente, no necesita comer para que no le baje. Si no comen todo el día, no le tiene que bajar la glucemia, tampoco le tiene que subir. Entonces es ahí donde uno va verificando si está o no ajustada esa dosis basal. Bueno, otra opción, así es como funcionaría, esto sería la producción de insulina fisiológica en una persona sin diabetes, y cuando nosotros hacemos un tratamiento intensificado con inyecciones, vamos a dar la dosis basal, que nos va a cubrir esas 24 horas, la glargina, la de Temir o la de Gludec, y luego vamos a aplicar las insulinas de acción rápida, los análogos rápidos, para cada una de las comidas, con el desayuno, con el almuerzo, con la merienda y con la cena. ¿Cuál es la diferencia con la bomba? La bomba nos permite tener basales programadas a lo largo del día diferentes. Uno puede tener, por ejemplo, a la noche menos cantidad de basal, se estima por hora. Uno dice, por ejemplo, tenemos 30 unidades de insulina basal en el día. Sería más o menos un promedio de 0.5 unidades por hora. Entonces, a lo mejor necesito la mitad a la noche y necesito un poquito más a la mañana por el fenómeno del alba y la acción del cortisol. Entonces, fíjense que la basal no es derechita. Uno la va programando hora por hora, pero solamente va mandando insulina rápida. Es lo más fisiológico, pero no todo el mundo dispone de la bomba de insulina, y sabemos que tampoco todo el mundo quiere tener una bomba de insulina. ¿Qué hacemos con las comidas? Ponemos en la bomba la cantidad de carbohidratos, ya tiene programada la bomba el ratio, y le ponemos la glucemia que tenemos. Entonces nos da una estimación del bolo que tenemos que darnos. Vamos entonces a estar dándonos para cada comida, y nos da la posibilidad de usar distintos tipos de bolo. No todas las bombas tienen distintos tipos de bolo, pero hay bolos que se llaman duales, bolos extendidos, que nos da la posibilidad de cubrir, por ejemplo, proteínas, comidas ricas en proteínas y grasas, que pueden generar una hiperglucemia por más cantidad de tiempo. Acá yo les puse una fotito de una bomba, donde pueden ver de 12 a 16, 1.2 unidades de insulina, y después a las 8 de la noche empieza a bajar. Vamos programando a lo largo del día distintos patrones de basal, se llama. Hay distintos tipos de bomba, algunas asociadas con sensor y otras que no, como las de Roche, por ejemplo. Esta es una de Medtronic. Esta creo que es la 640. En el país tenemos asociadas con sensor la 640, la veo, y una nueva, que yo ya tengo pacientes que la están usando, que es la 670. Lo que tiene la 670 es que la basal se va programando solita. El transmisor, el sensor de glucosa intersticial, le manda la información a la bomba tiene un logaritmo adentro,
y va ajustando la cantidad de insulina que va mandando según el valor de glucosa. Igual hay que hacer conteo de carbohidratos, igual hay que tener como muchas precauciones. No es un páncreas artificial como le dicen, eso es mentira, y es cierto que requiere de mucha inteligencia y de mucho manejo, no es que uno se olvida. Acá están los distintos tipos de bono. El bono normal es cuando uno dice, bueno, me voy a comer un plato de fideos, cargo en la bomba, ¿cuánto tengo de glucemia? ¿Cuánto voy a comer? Nos da un estimativo de bolo y apretamos Enter y nos da el bolo. Bolo cuadrado, ponemos la cantidad de carbohidratos y en cuánto tiempo queremos que dé esa cantidad de insulina. Podemos elegir, por ejemplo, 4 horas. Esto puede servir para una fiesta, para personas que tienen gastroparesias, que tienen una absorción de los alimentos muy retardada, o los bolos duales, donde, por ejemplo, en un asado cargamos cantidad que vamos a comer de carbohidratos y después le vamos a poner un bolo extendido para las proteínas y las grasas en el caso de que haya sido excesivo. No es algo que usamos habitualmente, se usa para algunas bombas, no para todas, y es cierto que con las bombas más nuevas, como las 670, ya esto desaparece, tiene solamente el bolo común. ¿Cómo monitoreamos la glucosa? Tenemos dos maneras. Uno es pinchándonos el dedito, que es la glucosa capilar, que el problema que tenemos, primero, la incomodidad de pincharnos el dedo, segundo, la limitación de que no nos dan todas las tiras que queremos. Entonces uno tiene una información apenitas de la foto del día en el que está midiendo. Si uno se mide antes de cada comida, después a lo mejor no sabe cuánto le subió, o se mide antes de irse a acostar y no sabe qué pasó toda la noche. Entonces, lo ideal es que podamos lograr o si uno puede llegar a tener sistemas como el freestyle o un monitoreo continuo de glucosa. En Argentina el único que tenemos es el freestyle. En Estados Unidos existe, por ejemplo, el Dexcom, que es genial, pero bueno, es carísimo y acá no lo cubren y bueno, hay que traerlo de afuera, es muy costoso. Y después lo que tenemos son los sensores que van asociados a las bombas de insulina. ¿Cuáles son los objetivos glucémicos en adultos y en niños? En adultos, vamos a usar los de la ADA, antes de comer el valor es que sea menor a 130 la glucemia, y después de comer menor a 180. En el caso de que estemos por hacer ejercicio, principalmente ejercicio aeróbico, vamos a manejar rangos un poco más flexibles, entre 126, 180 aproximadamente. ¿Qué pasa con los niños? Las guías ISPAD nos recomiendan que en ayunas los chicos tengan hasta 140, postprandial hasta 180, y antes de irse a dormir que no estén en valores muy bajitos. Si uno mide la glucemia antes de irse a dormir y el chico está en 90, mejor darle alguna pequeña cosita para que no se vaya a dormir con el riesgo de la hipoglucemia nocturna. Con respecto a la hemoglobina glicosilada, hay que poder individualizarlo. Las nuevas guías nos hablan de 7 para los niños, aunque en algunos casos uno puede ser más flexible y permitir hasta 7.5. Yo puse las guías ISPAD, pero la ADA ya este año habla de 7 y no de 7.5. Bueno, cuando empezamos el conteo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero distinguir qué tiene hidratos, qué contamos y qué no. Yo personalmente con los niños no cuento, por ejemplo, los vegetales, salvo algunas excepciones, remolacha, calabaza, zanahoria cocida, chauchas, arvejas, pero a veces ni siquiera. Al principio los vegetales no los contamos y después, una vez que ya vienen con el conteo más aprendido y van avanzando, lo podemos ir sumando. Sí se cuentan los lácteos, leche y yogur, no los quesos, ningún queso. Sí se cuenta todo lo que son cereales, fideos, arroz, papa, batata, choclo, legumbres. Y no se cuenta las carnes, no se cuenta, por ejemplo, el jamón, no se cuenta el huevo, no se cuenta todo lo que sea aderezos como el aceite o la manteca, pero vamos entonces primero a distinguir qué tiene hidratos, qué no, qué se cuenta y qué no. Y luego vamos a ir viendo. Yo siempre lo hago con la anamnesis. Le pregunto al chico o a la mamá, ¿qué come a lo largo del día? ¿Qué comió normalmente? Vamos a tratar, si tiene una alimentación saludable, de mantener lo mismo.
Y si tiene una alimentación que no es tan saludable, vamos a ir haciendo pequeños ajustes para que vaya siendo saludable, como lo haríamos con cualquier chico sin diabetes. Una vez que tenemos esa anamnesis y eso que va comiendo a lo largo del día, le vamos haciendo el conteo sobre eso que va comiendo. Es la mejor manera de que el chico no sienta esto como algo tan traumático. Entonces, cosas como muy sencillitas. Yo tengo pacientes que se compran balanzas, buscan tablas, y hay gente que no cuenta con todos los recursos, ni las ganas de hacerlo, están como muy abrumados con el diagnóstico. Una cosa muy sencilla es el método del plato, que lo podemos usar para muchos cereales o para muchos almidones. Decimos, si uno come el plato entero, son 60 gramos de carbohidratos. Si come la mitad del plato, son 30, si come un cuarto, son 15. El plato saludable de darle siempre un cuarto de carbohidratos no se aplica en diabetes tipo 1, eso es para diabetes tipo 2. No está mal si el chico quiere comer un cuarto de carbohidratos, pero no le vamos a recomendar que siempre en todos sus platos tenga un cuarto. A lo mejor un día se come un plato entero de fideos, y en la siguiente comida quiere comerse un bife con ensalada. Está perfecto. Para el plato de fideos tendrá que ajustar la dosis de insulina, y si come bife con ensalada, no se pone insulina rápida, salvo que la glucemia esté alta y uno hace una corrección, pero no aplica bolo. Entonces vamos viendo para cada tipo de alimento cuánta cantidad de carbohidratos tiene. Yo, por ejemplo, tengo un manual que tiene cada uno de los alimentos con las distintas porciones, por ejemplo, para ñoquis, para fideos, pero hay distintas herramientas que uno puede llegar a utilizar. Yo la verdad es que me he armado mis propias fotitos y todo el material, y eso lo voy compartiendo con mis pacientes para que les quede. A mí no me gustan las tablas porque las tablas son muy abstractas, muy numéricas. Me gusta mucho trabajar con lo visual, pero bueno, cada uno trabaja como le gusta. Estas son otras estrategias. A mí se me ocurrió encontrar frasquitos y cosas que sean fáciles de medir. Por ejemplo, en ese frasquito de mermelada que conocemos todos, lleno de fideos cocidos, nos encontramos con 200 gramos de fideos. Esos son equivalentes a 60 gramos de carbohidratos. Entonces, en personas que no tienen los recursos ni las ganas de comprar una balanza y de pesar, decimos, bueno, lo que entra en un frasco en cuanto a fideos, esos son 60 gramos de carbohidratos. Pasa, por ejemplo, con la polenta. Medio frasquito de yogur de polenta en crudo son 60 gramos de carbohidratos que cuando lo cocinamos se nos transforman en ese frasco que estamos viendo ahí. ¿Qué pasa con el arroz? Medio frasquito de arroz. Yo a veces lo que hago es con los frasquitos, les voy haciendo marcas con el fibrón indeleble. Pero esto me ocurrió a mí, lo inventé yo, cada uno va buscando su estrategia. Ese medio frasquito de arroz se convierte en el frasco entero, que son 60 gramos de carbohidratos de arroz, por ejemplo. Y está bueno tener estos recursos sencillos. Con las tartas, por ejemplo, lo que hacemos es medirlas por tarta grande, en cuanto lo dividimos. Un octavo, por ejemplo, con tapas son 20 gramos de carbohidratos, sin tapas serán 10. Una cosa muy importante, porque yo he leído bibliografía de acá, que es traducción de bibliografía de afuera. ¿Qué pasa con la fibra y con cómo se leen los rótulos nuestros? Los rótulos de Estados Unidos son distintos, y en los rótulos de Estados Unidos, la cantidad total de carbohidratos incluye la fibra, y entonces en ese caso hay que restarla. En nuestras etiquetas, no, esto es fundamental, porque nuestro código alimentario lo establece de otra manera. En nuestras etiquetas en Argentina, cuando vemos cantidad total de carbohidratos, vemos la cantidad de carbohidratos disponibles, totales, y la fibra está aparte, abajo. Entonces, en nuestras etiquetas no se hace resta de la fibra. Y tampoco, y los azúcares, puede estar o no, todavía no tenemos reglamentación, puede o no estar desglosado. Carbohidratos, de los cuales almidones, azúcares, lo que se toma como total de carbohidratos es carbohidratos disponibles o carbohidratos totales. No cantidad de azúcares, no cantidad de almidones. Yo, por ejemplo, tengo algunas guías sencillitas para pacientes que recién empiezan, como ven acá, para lácteos, para panes, galletitas, amasados.
para comidas preparadas, por ejemplo, la porción de tarta, una empanada, una milanesa, pero trato de manejarme mucho con fotos. Con vegetales, yo trato de no contabilizarlos, salvo excepciones, y con las frutas también vamos haciendo algunas equivalencias. Con verduras cocidas yo les decía, cuando las cuento, contamos. Calabaza, zanahoria, cocida por supuesto. Si la zanahoria es cruda no la cuento, si es cocida sí la contamos. Cada 200 gramos, 15 gramos de carbohidratos. Remolacha, chauchas y arvejas. Después tenemos que ir contando y aprendiendo a contar, por ejemplo, qué cantidad de carbohidratos tienen las preparaciones que hacemos caseras en casa. En el caso de las pizzas, yo con 1 kilo de pizzas hago 4 masas de pizza, con 1 kilo de harina. Entonces, cada pizza lleva 250 gramos de harina, que contienen 180 gramos de carbohidratos. Yo elijo cómo la corto. Si yo la corto en 8, cada porción tiene 20 gramos de carbohidratos, pero si la corto en 6, tiene 30. Lo mismo si uno hace una torta, calcula los ingredientes, divide por porciones y calcula de esa manera la cantidad total de carbohidratos. Esta es una foto de un taller que hicimos en un campamento, cuando siempre hacemos talleres de cocina, donde los chicos cocinaban, en este caso eran unos bizcochuelos exquisitas. Acá, por ejemplo, es una receta de panqueques. Tenemos la cantidad total, los huevos no se cuentan. Para la taza de harina tenemos hidratos, para la leche, una taza de leche son 10 gramos de hidratos, la manteca no se cuenta. Dividimos por la cantidad de panqueques, cada panqueque nos da 15 gramos de carbohidratos. Si le agrego una cuchara de dulce de leche son 25. Y vamos a tratar de usar todos los alimentos comunes, no alimentos dietéticos. Primero por costo, segundo por disponibilidad, y segundo para que los chicos puedan comer lo mismo que el resto de los chicos. Va a haber algunas excepciones. No le vamos a dar gaseosa común, por supuesto. Tampoco se la recomendaríamos a ningún chico sin diabetes. Pero la verdad es que tratamos de que la alimentación sea la misma que venía teniendo. La cantidad total de azúcares, los azúcares no están prohibidos en diabetes. Sí se restringen como se restringen a toda la población, y recordemos que en Argentina consumimos el doble de azúcar de lo recomendado. Por eso hay que reducirlo para todos, no para los chicos con diabetes. ¿Cómo calculamos el ratio? Hay distintas maneras. En general, cuando nos llega a nosotros un paciente, ya nos viene con el ratio calculado por el médico. Entonces, nosotros lo que hacemos es verificar si está bien, vemos si le hace falta más, menos, si hace bien el conteo, pero podríamos a veces, si trabajamos en equipos, con un diabetólogo, con un endocrinólogo, ser nosotros quienes lo calculamos. Lo podemos calcular en base al registro alimentario, y después tenemos 2 reglas para hacerlo, que son reglas como muy sencillitas. ¿Cómo lo hacemos con el registro de comidas? Entonces vemos cuánto tenía antes de comer, tenemos que elegir que vamos a ver que esté en valores normales, menos de 130, vemos cómo está la glucemia, le pedimos que se mida después. ¿Qué comió? ¿Cuánto se aplicó? Se mide la glucemia antes, se mide la glucemia a las 2 horas. Y el objetivo glucémico a las 2 horas es menor de 180. En este caso tenemos un buen control pre-comida, menos de 130, y un buen control post-comida, menos de 180. Se comió una milanesa, una papa, una rodaja de pan, media banana, que en total suman 60 gramos de carbohidratos. Y se aplicó 4 unidades de insulina. Yo divido 60 por 4, y esto me da que está usando 1 unidad de insulina cada 15 gramos de carbohidratos. A esto le vamos a llamar ratio. ¿Podemos decir que el ratio que está usando este paciente está bien? Sí. Está el objetivo postprandial, y la cantidad de insulina que utilizó le cubrió la metabolización de estos carbohidratos. ¿Cómo calculamos el ratio? A partir de la regla del 500. Hacemos 500 dividido la cantidad total de insulina que usa a lo largo de todo el día. Rápida y basal. Entonces yo acá les traje un ejemplo, que es un chico que se llama Nicolás, que usa 18 unidades de Temir a la mañana y 14 a la noche. Y usa 10 unidades por día en total para las comidas de insulina rápida, Lispro. Son 42 unidades total de insulina, divido 500 por 42 y me da 11,9. ¿Voy a usar 11,9 como ratio? No. ¿Voy a usar 12 como ratio? No. Tenemos que redondear, 10 o 15. No le podemos decir, vas a usar 1 unidad cada 12.
porque tiene que andar con una computadora o con una calculadora para todos lados y no tiene ningún sentido. Y además tenemos que darle dosis justas, o 1 unidad o 2 unidades, tenemos dosis insulinas de medio punto, pero no tiene ningún sentido usar un ratio de 12, salvo que use bomba de insulina. En ese caso sí se puede. Entonces, tenemos que usar un ratio entre 10 y 15, vemos. Yo probaría primero con 15, que eso es darle menos insulina, y si vemos que no le alcanza y que termina con glucemias postprandiales muy altas, se lo bajamos a 10, que es aumentarle la cantidad de insulina, al revés de lo que uno piensa. ¿Y cómo hacemos con el factor de sensibilidad? Primero, saber que la sensibilidad es 1 unidad de insulina, ¿cuántos miligramos de glucosa baja? Hago 1800 dividido la cantidad total de insulina. Uso al mismo chico, para darles el ejemplo. 42 unidades de insulina, 42 unidades de insulina usa, 1800 dividido 42 nos da 42,9. ¿Qué significa? Que 1 unidad de insulina le baja casi 43 miligramos la glucemia. Esa es la sensibilidad. Si yo lo multiplico por 0.3, por 0.33 nos da el ratio, que en este caso nos da 14,2. Entonces yo de esta manera ya sé que mejor redondear en 15. Le damos un ratio de 15. Cada 15 gramos de carbohidratos, 1 unidad de insulina. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para saber? Llega nuestro paciente, nos dice, yo ya uso un cierto ratio. Entonces vamos viendo cuánto tiene la glucemia antes de comer, qué comió, cuánto se aplicó y cómo fue su glucemia posterior. Entonces es una forma de ir sabiendo si necesitamos hacer ajustes. Algo importante para saber es que no todo el día tiene que tener, no necesariamente el mismo ratio. A lo mejor a la mañana puede usar un ratio de 10 para el desayuno, y el resto del día puedo usar un ratio de 15. ¿Por qué? Porque la sensibilidad a la insulina no es igual a lo largo de todo el día. A la mañana en general necesitamos más, por efecto del cortisol, y generalmente a la noche, a tarde-noche, puede ser que se utilice o se necesite menos. Entonces, vamos a cómo calculamos la cantidad de insulina para cada comida. Acá tenemos, por ejemplo, a una persona que se está comiendo un plato de fideos. Ese plato de fideos tiene 60 gramos de carbohidratos. Antes de comer tenía una glucemia de 225 y tiene una sensibilidad más o menos de 50. Tiene una tabla de corrección, empieza a corregir a partir de 150, y uno tiene que saber cuánto le damos de insulina para ese plato de comida. Yo digo, si uso un ratio de 20, relación carbohidratos-insulina de 20, para ese plato de pastas necesito 20, 40, 60. 3 unidades de insulina para cubrir la pasta. Tiene una glucemia que está alta. Entonces uso la tabla de corrección que también se la da a su médico. Para 225 aplica 2 más. A las 3 unidades del bolo, que sería la cantidad de insulina para la comida, le agrego 2 más, que es lo que necesita para mejorar su valor de glucemia. Dosis total, 5 unidades de insulina. Bien, son 8:30, estamos... ¿Cómo hacemos con el ejercicio? Hay distintas maneras y es un capítulo aparte el ejercicio, a lo mejor lo dejamos para otro Ateneo. Lo importante es saber que tenemos 2 cosas para modificar, para no hacer hipoglucemias con el ejercicio. O bajamos la insulina o aumentamos la comida y los carbohidratos. Entonces uno puede o reducir la cantidad de insulina rápida de la comida previa al ejercicio, o si va a hacer una actividad de más de 2, 3 horas, como puede ser, no sé, subir a la montaña, una maratón o actividades muy extensas en el tiempo, se puede reducir directamente la insulina basal. Si no pudimos bajar la insulina, vamos además a aumentar la cantidad de carbohidratos para evitar las hipoglucemias. Hay aplicaciones que se pueden usar para diabetes. No nos dicen la cantidad total de carbohidratos, pero sí nos permiten tomar nota de cada cosa que vamos haciendo. Ponemos la glucemia que teníamos antes de comer, qué comimos, cuánto aplicamos, cuánto nos dio después. Es como un registro y nos sirve mucho. Hay varias. Una se llama diabetes M, otra se llama social diabetes, que es esta. Hay otras aplicaciones que no son para diabetes, pero que nos ayudan a saber la cantidad de carbohidratos de los alimentos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Fat Secret, y hay una muy parecida que es MyFitnessPal,
Entonces uno busca, cuando lo setea pone Argentina, busca el alimento y puede poner la cantidad de gramos y tira la cantidad total de carbohidratos. Son muy, muy útiles. También tenemos el Vademecum de alimentos de Nutrinfo, también están las tablas internacionales o las tablas Argenfood, que son las que están validadas para nuestro país. Tenemos que ir buscando recursos e información de varios lugares. Ahora bien, hasta ahora contamos solo hidratos. ¿Qué pasa con todo esto nuevo que es? Yo no sé si ustedes trabajan o no con pacientes con diabetes, pero a veces quienes están trabajando con no diabetes nos dicen, che, pero la ADA nos está diciendo que consideremos también proteínas y grasas. ¿Qué pasa con las proteínas y grasas? Sabemos que el nutriente que más afecta a la glucemia son los carbohidratos, pero un consumo aumentado de proteínas y grasas también pueden generar requerimiento de insulina. ¿Qué hacemos frente a esto? Bueno, este es un estudio que se hizo con respecto a el impacto de las proteínas, las grasas, en cuanto al control glucémico. Esta es una revisión sistemática que incluyó 29 estudios en total, y lo que nos decía con respecto a las proteínas es, el efecto de las proteínas no es rápido como el de los hidratos, es tardío, se ve después de las 2 horas. Necesitamos muchas proteínas solas para que se vea el aumento en la glucemia. No es que yo me como una hamburguesita y la glucemia sube, no. Necesitamos comer casi 400 gramos de carne. ¿Dónde nos puede pasar? En un asado. En un asado uno puede comerse 400 gramos de carne con ensalada, no se pone insulina y a las 2 horas su glucemia está por las nubes. En esos casos se puede llegar a contabilizar. Si a los carbohidratos le agregamos más de 40 gramos de proteínas, que esto es el equivalente a más de 200 gramos de carne, también puede tener un ligero impacto en la glucemia, aunque no tan significativo. Son con las grandes porciones donde se ve. Entonces, consideramos que 50 gramos, el estudio lo considera, 50 gramos de proteínas, que es el equivalente a una porción grande de carne, 250 gramos de carne, equivalen más o menos a subir la glucemia como 10 gramos de carbohidratos. Y es ahí donde uno puede decir, bueno, redondeo para arriba la dosis de insulina necesaria. ¿Qué pasa con las grasas? Las grasas también tienen su efecto de manera tardía. Se va a ver después de las 2-3 horas y puede ser que dure mucho tiempo, generan insulinoresistencia. Lo complicado acá es que todas las personas tienen distintos tipos de respuesta según el horario y según el tipo de grasa. Por eso no tenemos un consenso hoy que podamos utilizar. Hay algunas propuestas que se han hecho, que es esta, por ejemplo, de contabilizar lo que se denomina unidad grasa-proteína, UGP. Entonces uno dice, bueno, a ver, tendríamos que calcular cuántas calorías nos aportan las proteínas que estamos comiendo, dividirlas por 150, y vamos a considerar que por cada 150, lo muestro acá, que por cada 150 calorías provenientes de proteínas y de grasas, tendríamos que aumentar una unidad de insulina. Si tenemos pacientes con bomba de insulina, calculamos primero los carbohidratos y luego las unidades grasa-proteína. Es muy complejo, es muy engorroso. Nos cuesta, primero, nos cuesta enseñarle el conteo de carbohidratos, imagínense el conteo de proteínas y grasas. Habrá personas que lo hacen. Yo tengo un paciente ese que es ingeniero y lo hace. Pero la verdad es que no lo podemos aplicar a todo el mundo y tampoco hay consenso para que se haga. Pero les cuento que es algo que se está empezando como a investigar, se investiga ya hace mucho tiempo y aparece, lo van a ver y lo van a poder encontrar en algunos estudios. Entonces, según la cantidad de unidades de unidad grasa-proteína, vamos a hacer ese bolo extendido 3 horas, 4 horas, 5 horas, hasta 8 horas en total, porque según esa cantidad tan abundante. Ahora esto, ¿lo vamos a usar todos los días? No, porque a nadie le vamos a recomendar que coma tanta grasa y proteína, porque no es buena para nada. Entonces esto es algo muy excepcional, que no va a ser algo que usemos en el día a día. ¿Qué pasa? Acá les pongo un ejemplo de cómo sería calcularlo para empanadas. Yo calculé, acá usé la aplicación Fat Secret. Puse 4 empanadas, me da la cantidad total de grasas, cantidad total de proteínas, cantidad total de carbohidratos. Si usamos el conteo de carbohidratos para un ratio de 10, tenemos 8 unidades de insulina para los 80 gramos de carbohidratos.
26 gramos de proteína, son 104 calorías. 69 gramos de grasa, son 621 calorías. 725 lo divido por 150 o por 100 según lo que tomemos. Los americanos toman 100, los españoles toman 150. Tampoco hay consenso para eso. Tendríamos que estar aplicándole 7 unidades más de insulina. ¿Por cuánto tiempo? Por 8 horas. ¿Lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a recomendar? No. Yo se los cuento a modo informativo porque son cosas que van a empezar a ver quienes se estén dedicando ese tiempo a diabetes. Consideraciones. Es muy difícil, es muy complejo el método, lo que hace que sea muy poco aplicable. Este concepto solamente se aplica cuando uno come cantidades muy abundantes, no para lo cotidiano. No sabemos el efecto diferencial de los distintos tipos de grasa, ya sea una grasa saturada como puede ser la de la carne versus un aceite u otro tipo de grasas insaturadas. Y por otro lado, a lo largo del día, no es lo mismo para cualquier paciente. Si hizo ejercicio, si es de día, si es de noche, por las noches hay más riesgo de hipoglucemia. Y de nuevo, no hay consenso sobre cuántas calorías equivalen a una unidad grasa-proteína. Los americanos usan 100, los trabajos de Estados Unidos usan 100, y las publicaciones españolas están usando, por ejemplo, la Sociedad Española de Diabetes, la SED, usa 150. No hay consenso. ¿Cómo se podría hacer de manera práctica si uno quisiera hacer algo? Decir, ¿cómo hacemos para? Calculamos los carbohidratos, aumentamos un porcentaje, decimos, bueno, empiezo poniéndole, tiene mucha grasa, mucha proteína, le pongo un 20% más de insulina. ¿Y qué hago? Lo reparto. Doy primero una parte, son en total, no sé, 5 unidades de insulina, pongo 3 unidades antes de empezar a comer, 15 minutos antes, y el resto a las 2 horas. Esto sería una manera. Yo la verdad que en la práctica uso otra cosa que me resulta más sencilla, que es, calculo cantidad de hidratos, se aplica antes de comer. A las 2 horas le pido que se vuelva a medir y corrijo por valor de sensibilidad. Es la mejor manera de no complicarles los cálculos a los pacientes. Y de nuevo, en la educación tratamos de que no coman proteínas y grasas de manera desmedida, porque no es sano para nadie. Con respecto a enfoques bajos en carbohidratos en cuanto a chicos, pediatría, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí lamentablemente me pasa más de lo que me gustaría. Hay padres que creen que es mejor usar menos insulina. No se dan cuenta de la importancia anabólica que tiene la insulina en el crecimiento y creen que si usa más insulina es porque el chico está más enfermo. No, nada de eso. Entonces, les traje un consenso, una publicación del año 2019, donde nos dice el peligro de reducirle los hidratos de carbono a los chicos. Puede comprometer el crecimiento y el desarrollo, puede provocar deficiencias nutricionales, hacer dietas muy bajas en hidratos, produce fatiga, produce bajo rendimiento, principalmente performance deportiva, causa aislamiento social, sufrimiento psicológico. Piensen que un chico está pinchándose todos los días, controlándose la glucemia todos los días, haciendo una vida mucho más tal vez compleja que un chico sin diabetes. Darles una alimentación tan restrictiva realmente no tiene ninguna evidencia de ningún beneficio. Entonces, lo dejo como mensaje porque a veces en las redes sociales aparece este tipo de propuestas, información o cuestionamiento de los padres, y yo creo que tenemos que dar mensajes claros. El chico tiene que comer como cualquier chico en edad de crecimiento. Tenemos que ajustar la insulina de la misma manera que lo haría el cuerpo. Y por último, algunas conclusiones antes de llegar a las preguntas. Sabemos que el conteo de carbohidratos es un método muy eficaz y muy útil para controlar para lograr un muy buen control metabólico. Ese ratio, esa relación carbohidratos-insulina es individual y lo tenemos que ir ajustando a lo largo del tiempo. Tengo adolescentes que usan, a lo mejor los chiquitos empiezan con una unidad cada 30, una unidad cada 20, y tengo adolescentes que usan una unidad cada 5. No pensemos que todos pueden usar la misma cantidad. Por eso yo detesto las tablas que usan raciones, porque es como que a todo el mundo le da una cada 15. Entonces, como hay que enseñar a contar carbohidratos,
y después lo ajustamos al ratio. Lograr metas de control metabólico nos va a obligar a primero contar hidratos y luego después ir usando estrategias como índice glucémico, carga glucémica, también para ir mejorando y evitando esos picos postprandiales tan típicos en los chicos. Y la educación es clave, sin la educación no llegamos a ningún lado y lo vamos a empezar a explicar el día 1 y va a seguir toda la vida. Vamos a tener que tener controles cotidianos, si bien el paciente va y viene, porque es una condición crónica, es importante que la educación se haga de manera regular al paciente, a su familia, en su colegio, el equipo tratante y a todo su entorno, y principalmente darle visibilidad a la comunidad. Bueno, hasta acá hemos llegado. No sé si estás por ahí, Ale, y me vas ayudando con las preguntas. Ahí está, sí, como no, acá estoy. Nos extendimos mucho, son casi las 9, debe estar con hambre, están preprandeadas. No, pero me parece que muy interesados porque el chat quedó mudo. Ay, qué bueno, qué bueno, Sí, qué bueno, qué bueno. sí, sí, Bueno, si tienen, no sé si querés que se desmuteen, o no sé si fue muy rápido. Yo, la verdad es que no sé si hay gente que ya hace mucho se dedica a diabetes o no, entonces a veces uno va tratando de ser intermedio, de no complicar mucho las cosas a nadie. Pero exacto, bueno, súper todo, clara. gracias por toda la convocatoria. Sí, súper clara, aparte, bueno, vemos por la convocatoria que es un tema que interesa muchísimo, tanto por ahí a los que no nos dedicamos a diabetes, que igualmente nos interesa, como a quienes sí, obviamente. Así que, bueno, quizás si quieren se pueden ir levantando su micrófono e ir preguntando, y el que no se anime también lo puede escribir en el chat y yo se lo voy leyendo, no hay problema. Por supuesto. Acá dice Mayra, mira. Excelente charla, tengo una consulta. ¿Cómo logramos un ratio si tenemos pacientes que no tienen valores óptimos pre y postprandial? Bueno, a ver, el ratio 1 lo estipula primero, o sea, el valor postprandial es por culpa del ratio. El valor preprandial antes de las comidas va a depender de la insulina basal. Entonces, la realidad es que uno va a empezar, aunque sea probando. Si uno no sabe cómo hacerlo, dice, bueno, tengo una paciente de 60 kilos, por ejemplo, una adolescente, 60 kilos. Uno hace una estimación y dice, por ejemplo, esa paciente de 60 kilos, le damos, tiene un requerimiento de insulina, hay cálculos para hacerlo, eso lo suele hacer el médico, no nosotras. Acá somos todas nutricionistas, nutricionistas. Sí. Les, todos, pero no hay nutricionistas. Pero bueno, digo, no tenemos acá médicos que se No, no, dediquen. no. No, perfecto. Bueno, entonces, en general nos llega con un cálculo que lo hace su médico. ¿Cómo se calcula? Uno estima la cantidad total de insulina. Entonces uno dice, bueno, 0,5 por kilo de peso. Entonces tengo una paciente de 60 kilos, o paciente, varón, mujer, 60 por 0,5 son 30 unidades de insulina total que va a requerir. Le doy la mitad como basal, la mitad para la comida. Entonces yo divido por 2, son 15 unidades de insulina como insulina lenta y 15 para las comidas. ¿Cómo saco el cálculo del ratio? Hago una anamnesis alimentaria y veo qué come. Entonces más o menos digo, bueno, está comiendo aproximadamente 150 gramos de hidratos de carbono. Divido por la cantidad de insulina, 15 unidades de insulina, y me da un ratio de 10. Entonces, la cantidad total de carbohidratos que consume en su anamnesis, lo que el paciente consume, no lo que yo digo, y lo divido por cantidad de insulina. Y ahí le doy el ratio. Entonces empiezo a hacer el ajuste. Con ese ratio que estimamos, inicial, teórico, le pido que se mida antes y después. Garantizar primero que esté haciendo bien el conteo, y después lo que puede llegar a hacer es ir pidiendo que sea controles postprandiales. Y si el valor postprandial no está bien, se sigue ajustando ese ratio. Pero el valor preprandial depende de la basal, y el postprandial depende del ratio. Excelente. Si el preprandial está mal, hay que ajustar la basal.
Bien, acá Selva pregunta, bueno, excelente charla, también dice, ¿cuáles son los manuales de alimentos que utilizan en la práctica diaria? Este que yo tengo, los hizo una alumna mía que, además de nutricionista, yo los revisé, es diseñadora, son de Sésamo Nutrición. Los pueden seguir por Instagram, por las redes sociales, tienen un material divino. Y ella tiene estos manuales, son muy buenos. Sésamo Nutrición, se los súper recomiendo. A mí me encantan para usarlos con los pacientes lo pueden comprar, tienen material re lindo. Excelente. Bien. A ver. Ahí veo gente conocida. Hola Lucrecia. ¿Cómo andás? ¡Qué feliz verte! Qué lindo. Sí, Qué lástima después que de no podemos empezar ahora. Esto era más lindo cuando lo hacíamos presencial. Es verdad, ¿te acordás cómo nos divertimos? ¿Cómo jugábamos? Genial. Sí, hermosa disertación como siempre, ¿eh? Gracias, Lu. Gracias. No, vos. Gracias, Manuel, por darnos esta posibilidad también, ¿eh? De acercarnos a una genia de Ceci. Un placer. Acá creo que hay otra preguntita, ¿no, Ale? Sí, acá Melissa pregunta, ¿cómo se maneja si el paciente se aplica insulina antes de comer y no termina todo el plato? Esto pasa mucho con los chicos. Sí. Y los padres se ponen locos, los amenazan a muerte, porque les da miedito. Bueno, hay como varias estrategias, puede pasar. Y uno o compensa, hay que ver cuánto dejó. Si a lo mejor era un plato más o menos de 60 y no comió un poquitín, y bueno, vemos qué va pasando. A veces no pasa nada. Si no comió la mitad del plato y lo vas compensando, le decís, bueno, te doy una rodajita de pan, le agregas una fruta, tenés que ir como negociando. En general, si es el chico el que elige qué va a comer, termina comiendo lo que te dijo que va a comer. Si sos vos el que se lo impone, no. Entonces, en los campamentos, nosotros llevamos a 30 chicos. El año pasado, no, el anterior estuve trabajando en España, me fui a un campamento de chicos en Granada. El chico elegía qué iba a comer, y ellos se manejaban distinto, lo que fue muy complicado de hacer cambios. Ellos pretendían darle a todos lo mismo. Y eran 50 chicos que tenían entre 7 y 14 años. El chico de 7 era chiquitito, flaquito, no había desarrollado, y el de 14, yo no le puedo dar lo mismo al de 7 que al de 14. Y el de 14 comía como, o sea, barril sin fondo. Entonces, ¿qué nos pasaba? El de 7 se sentaba al lado del de 14. El de 7 comía la mitad y el de 14 le robaba el plato. Pero le daban a todos la misma cantidad de insulina, era un desastre. O sea, perdón, no es una crítica, pero a mí me pasó que me encontré con que no tenían nutricionista especializado en diabetes. No tenían nutricionista el equipo. Había enfermera, pediatra, endocrinólogo, no había nutricionista. Y cuando yo vi eso me quería morir. Era un desastre el control de los chicos. Después corregían. Pero yo dije, no podemos hacer esto. Y les hice como una adaptación de nuestras tarjetas a raciones de ellos. Entonces empezamos a aprender y estaban chochos los chicos, porque vos le decías que ellos podían elegir qué comer, y era como, wow, algo básico, que el chico elija y tome sus decisiones. Para mí es básico. O sea, vos no le podés, a nadie podés obligarlo a que coma lo que no quiere, a nadie. No sé, yo debo ser muy rebelde, pero a mí cuando me dicen que tengo que hacer algo, voy por el otro camino. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Y a un chico que tiene que pincharse, que tiene que controlarse, son chicos que son sobreadaptados, le estamos exigiendo mucho. Que además lo obligues a comer, no. Olvídense las reglas de la facultad donde todos los almuerzos tenían 45 gramos de carbohidrato y todos los desayunos tenían 30. Basta. Si quiere comer carbohidratos, los cuenta y le da el ratio, ajusta la cantidad de insulina, y si no quiere comer carbohidratos, no los come. Y no pasa nada. Entonces, hay que poder también abrir la cabeza en ese sentido y no tener miedo. Tal cual. Por ahí estas restricciones después son, al final terminan haciendo peor, ¿viste? En cualquiera. Sí. Totalmente. Tal cual. Bueno, Melina dice gracias. Entonces, ¿sí o sí hay que aplicar antes de comer la insulina? Lo ideal es que sí. En chicos muy chiquititos, como te decía,
pacientes 2 años, 3 años, que no tenés ni idea de qué van a comer, o sea, tenés 2 opciones. Aplicarlo un poquito antes y un poquito después, pero en un chiquito de 2 años, pincharlo tantas veces, no está bueno. Se lo aplicás después y listo. A lo sumo tiene 15 minutitos, 20 de hiperglucemia y listo. A veces no es lo que dicen los libros, a veces es el sentido común. Y esto es lo que no tenemos que perder. Por favor, se los pido. Es lo que no tenemos que perder, es escuchar al paciente y ver qué es lo que mejor necesita. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que mejor le va a funcionar? No todo es lo que está en la bibliografía. Exactamente. Bueno, bárbaro. Luisina nos pregunta por ahí, ¿a partir de qué edad se le enseña a los chicos a hacer conteo? Nosotros en los campamentos lo empezamos a enseñar a los chicos a partir de los 7, pero antes se lo enseñamos a los padres, a los abuelos, a los hermanos, a los primos, a todo el mundo. Pero el conteo se hace desde el inicio del diagnóstico. Desde el día 1 los chicos se van de la internación con un plan intensificado. Entonces, desde el día 1. Y a los chicos, en el momento en que sepan contar, sepan los números, le empezás a enseñar el conteo. Cuanto antes empezás, mejor lo aprenden. Los chicos son rapidísimos. Claro. Bien, acá Josefina pregunta también si el paciente está habituado a comer mucha cantidad y sus hábitos incluyen muchos dulces, ¿se respeta igual lo que come? Recordemos que hay una publicación de la OMS ya del año 2015 que nos dice que no deberíamos nunca pasar un 10% del valor calórico total en azúcares. ¿Por qué? Porque la cantidad total de fructosa es dañina y nos puede causar insulinoresistencia, hígado graso, y está asociado con problemas cardiovasculares. Vamos a hacer prevención. ¿En qué casos puede ser que se utilicen muchos azúcares? En deportistas. Yo tengo pacientes deportistas de élite con diabetes tipo 1. Chicos que han hecho el cruce de los Andes, que hacen ultramaratones, consumen muchísimos azúcares, pero tienen glucemias impecables y necesitas esos azúcares para todo el gasto muscular de una actividad física intensa. Ahora, como con cualquier chico, vos a cualquier chico sin diabetes, ¿le dejarías que coma una cantidad excesiva de azúcares? No, no. A ningún chico. Pero no es la diabetes, eso es lo que yo quiero como dejar de concepto. No es la diabetes, es en una alimentación saludable no podés pasar ese 10%. Y los argentinos lo duplicamos. Entonces, hay que restringirlo. Y recuerden que el uso de edulcorantes es seguro a partir de los 3 años y está en todas las guías. Exacto. Sobre todo educación, ¿no? Alimentario, nutricional, ante todo. Sobre todo. Eso no puede faltar nunca. No es que vos haces conteo y se come 1 kilo de helado todos los días. No, no. Claro. No, la educación alimentaria nos atraviesa en personas sanas, en personas con condiciones crónicas, siempre, para toda la familia. Claro. Para toda la familia. Eso es como una condición de base de la cual nunca nos vamos a ir. Claro, porque exacto, el conteo por ahí da cierta libertad y por ahí se tiende a abusar de esa libertad. Claro, pero es una estrategia que se suma a la alimentación saludable. Claro. Y lo que te da la flexibilidad de que si el chico quiere comerse un día no sé, un squid con un alfajor, se lo come. Pero no es que va a comerse 1 kilo de helado a la noche, pizza al mediodía, no. Es claro. Las bases de la alimentación saludable, igual que para alguien sin diabetes. Igual. Exacto. Genial. Acá Graciela nos cuenta, dice, me pasa con una paciente de 5 años. El médico indicó conteo, la madre no la quiere pinchar tantas veces por día. Esto nos pasa. Sí. Hay distintos recursos. Hay uno que es, lo que pasa que a veces no te lo cubren las obras sociales. Se llama iPort. Es como si fuera un puerto de insulina, que vos te lo cambias cada 3 días, donde pones la insulina ahí. Entonces no la estás pinchando. Lo que la madre tiene que entender es que, porque ¿qué pasa con esa madre? Dice, no le aplico insulina, no le doy carbohidratos, y esa niña de 5 años no crece. Porque si no le aplica insulina, la glucemia se le va al demonio. Si no le aplica insulina y la glucemia se le va al demonio, tiene glucosuria y va a empezar a tener
a largo plazo las complicaciones más horribles, que son las que no queremos. Entonces, la madre tiene que entender que tiene sus riesgos. Si no le aplica insulina, lo que come no lo puede aprovechar, porque no puede entrar a la célula. Entonces, le estás dando de comer, no le das la insulina, la chica no puede metabolizar ese alimento que está consumiendo. Su cuerpito no produce insulina. A mí me gusta mucho una frase que usa el doctor Literoff, Gabriel Literoff, que es, yo me la tomé como propia. Él dice, somos todos insulino dependientes. La adoro, me encanta. Uno la tiene que usar, pensar, vos podés tener o no diabetes, todos necesitamos la insulina para vivir. Todos necesitamos la insulina para vivir. Si tu cuerpo la produce, fantástico. Si no la produce, te la vas a tener que dar de afuera. Entonces, ¿qué haría tu cuerpo? O sea, si no tenés diabetes, ¿qué hace tu cuerpo cuando comes? Produce insulina. En el caso de la nena necesita la insulina. Entonces, hay que explicarlo con mucho cariño, con mucho amor, pensar que no le estás haciendo daño pinchándola, le estás haciendo daño sin darle insulina. Entonces, si vos se lo explicás a esa mamá, la mamá va a querer lo mejor para la nena, no la pincha porque le da lástima. Pero si ella empieza a darse cuenta que por no pincharla la nena tiene glucosuria y está alterando la función renal y a largo plazo lo está perjudicando, lo va a pensar mejor. Entonces, con afecto y no haciendo terrorismo médico. Hay que ser muy cuidadosos, con mucho tacto, con mucho amor, hay que escucharlos, vienen muy angustiados los papás. Yo a veces, la primera consulta me dedico a escuchar, y uno va avanzando en la medida que ellos pueden. Y les cuesta mucho, el primer shock es un balde de agua fría, esto es para toda la vida, ¿no? Les cuesta mucho, entonces hay que ser muy contenedores, pero nunca mentir. ¿Me voy a curar? No, no te vas a curar, vas a tener que aprender a vivir con esto. Con amor, con afecto, con suavecito, pero mensajes claros. Mensajes claros son fundamentales. Bárbaro, muy bien. A ver si alguien tiene alguna otra duda más. Hola, ¿cómo están? Buenas noches para todas. Por ahí estaba pensando en esto de la tele y las publicidades y todo lo que surge también en torno también al consejo de los chicos y demás, pero también en este polvito mágico que no deja que suban los hidratos y que, o sea, a mí no me ha pasado que me pregunten pacientes con diabetes, pero sí con obesidad, a ver si se lo pueden comprar. Y es todo un tema también. No. Yo soy muy clara. O sea, acá hoy no vine a pelearme con nadie, pero yo soy muy clara. Son unos estafadores. Digamos las cosas, estás grabando, sacame esto. Son los estafadores. Digamos las cosas por su nombre. No hay un solo estudio clínico que haya mostrado efectividad. Los estudios son en ratas. En ratas e in vitro. Entonces, vos in vitro ponés este inhibidor o bloqueador, la sustancia que tiene el poroto, o sea, es poroto rallado. Vemos los ingredientes, extracto seco de poroto blanco, poroto rallado. Como bloqueador de in vitro solamente se ven los resultados. En vivo, en personas, lo que se ha visto, no hay ningún estudio que haya mostrado ni que baja la glucemia, ni que inhibe la absorción de carbohidratos. ¿Qué pasa? Vos, primero que necesitas grandísimas cantidades, que no es la gente que se cree que lo usa como sal, grandísimas cantidades. Aún así, cuando vos le das grandes cantidades, el cuerpo, frente a la falta de absorción de los hidratos de carbono, aumenta la producción de amilasas. Entonces lo terminás compensando. O sea, el cuerpo es más sabio que el polvito mágico. Le roban a la gente. Hay que decirlo con todas las letras. Yo no lo pongo en las redes sociales porque después nos vienen a amenazar a nosotros. Pero de verdad, a la gente, sí, uno después tiene que buscar un abogado para defenderse. Pero, en serio, el mensaje es claro, no sirve para nadie. Para nadie. Hace ejercicio. En todo caso, podría llegar a tener el efecto de una fibra. Come verdura, que es más barato. Poner ensalada, pero ese polvito no llega ni a afectar el índice glucémico. Entonces, a mí me da bronca, porque viene una modelo, viene Moria Kazan, viene qué sé yo, gente con mucha visibilidad, que no sabe nada de nada, le paga mucho dinero y dice cualquier cosa. Pero es una vergüenza. Gracias, Melissa, por decirlo, pero
lográs que me enojo. Bien, acá Melissa Jacob dice otra consulta. En comidas compuestas, un guiso, por ejemplo, que se cocina para una familia de varios miembros, ¿cómo se puede enseñar a calcular la cantidad de hidratos del plato? No sé si se entiende la pregunta. ¿Y en eventos Sí, se sociales? entiende y es difícil de calcular, se reentiende, haces un guiso de lentejas. Es difícil porque vos no, ibas a hacer un estimativo, vos decís, sí, bueno, si un plato de lentejas tiene 40 gramos de carbohidratos, a lo mejor le calculás más o menos 20. Cuando vos no sabés calcular porque son platos complejos, haces un estimativo, redondeás para abajo y a las 2 horas volvés a medir la glucemia. Y ahí te fijás si te salió bien la cuenta o no te salió bien. Te puede pasar con alimentos que no conoces la composición. Entonces, haces un estimativo a ojo, decís, ¿a qué se parece? ¿Se parece un plato de fideos? ¿Se parece una sopa? Lo comparás con algo, como una porción de torta. Me dicen, ¿cómo calculo una porción de torta en un cumpleaños? Y vos decís, bueno, a ver, un alfajor tiene 30. Calcula que es como si fuera un alfajor. Ponele para 30. A las 2 horas medís y si te da más de 180, corregís. No nos queda otra. No está en ningún libro, es la práctica clínica esta. Y después nos pregunta cómo manejarse en eventos sociales. Lo mismo. Vos no sabés, el chico está corriendo y comió papas fritas, chisito, no sabés cuánto va a comer. Le das un poquito antes para que no le suba tanto, a las 2 horas volvés a medir y corregís según tu tabla de corrección. Y esto es algo que no es como de todos los días, no vive de fiesta. De hecho, a veces el hecho de la pandemia nos ha controlado. Yo tengo los pacientes mejor controlados, porque saben siempre lo que comen, es comida casera, están en la casa, no salen tanto con los amigos. Pero cuando uno tiene que hacer este juego, es una situación puntual de un evento social o un cumpleaños, y bueno, haces un estimativo. Le pongo un poquito antes de empezar a comer para que tenga una cierta cobertura y no se vaya a valores demasiado altos. A las 2 horas vuelvo a medir y corrijo. Excelente. Como decías vos hoy, siempre apelando al criterio, ¿no? A lo que es Sentido común ante el todo. sentido común, exactamente. Muchas gracias, súper claro, dice Melissa. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, fue un placer. Fue un placer. Quedó todo grabado, ¿no, Ale? ¿Estás grabando Sí. vos? Estoy grabando yo. Perfecto. Sí. Sí, porque vi que yo decía, buenísimo. Bueno, bien. Gracias por la convocatoria, ojalá lo hayan sacado provecho. A veces son cosas sencillitas, pero a mí me interesa dejar mensajes claros. Exacto. Y a mí muchas veces me pasa que si no manejo mucho un tema, derivo. Pero manden mensajes claros y si se ven como sobrepasadas por la situación, se lo mandan a colegas que ustedes sepan que trabajan bien en el tema. Excelente. Muchísimas gracias. Excelente. No, por la verdad favor. que es re Y clara siempre tratar de trabajar con la y aparte interdisciplina. chat, claro, buenísimo. Y se notó en el chat que es un tema que tenemos pendiente y esto abrió mucho. Gracias. Gracias Ale, el equipo hermoso, todo. Por favor, gracias a todos ustedes por estar. Sí, yo quería también agradecerle a Cecilia por la predisposición, por el amor que le pones a todo el conocimiento. Realmente no es solo conocimiento, sino que el amor que le pones, la pasión y lo que transmitís. Ojalá todos lo hagan de la vez que te misma manera. escuchamos, Yo lo hago, verdad, yo lo hago con mucho sí, amor. se nota Lo y disfruto un montón. se Y transmite. lo devuelven los pacientes. O sea, ojalá lo hagan con el mismo amor y lo puedan transmitir, porque los ayudamos mucho. A mí me encanta trabajar con chicos, con familias en diabetes, es muy gratificante porque las devoluciones que tenemos son geniales. Que un deportista con diabetes corra una maratón, le vaya bien, yo lloro con ellos, me emociono con ellos. Es como que uno siente que les mejora mucho, ayuda mucho en mejorar la calidad de vida. Así que traten de... Y de nuevo, gracias Claudia a vos por la convocatoria, a la asociación por haberme invitado, y a toda la gente que está presente un viernes a las 9 de la noche. La verdad... Sí, como colegio de nutricionistas que somos nuevitas, vamos a cumplir 2 años en julio, está la presidente, están todas las representantes, la secretaria, bueno,
el Tribunal de Ética, bueno, y la comisión a través de Ale, Sabina y Luisina, que fueron las que hicieron todo esto. Pero No, que nos hayas dicho que sí, realmente habla a mí me de encantan tus estas ganas cosas, de y además, transmitir y de ayudarnos. porque yo soy muy activista de nuestra profesión. Yo también en Buenos Aires estoy en la asociación ENADIN, y creo que nuestra profesión es tan linda, y a veces uno, por ejemplo, hoy estuve toda la mañana trabajando en el Ministerio, en las guías de prevención cardiovascular del Ministerio, y les confieso que tuve una frustración enorme, porque no me han dejado hacer muchas cosas desde lo nutricional. Y es difícil. Era yo frente a 25 cardiólogos. No cuesta mucho, es difícil, pero tenemos que revalorizar nuestra profesión. A mí la verdad es que me encanta nuestra profesión, creo que es re valiosa, no estamos abajo de nadie, tenemos que trabajar en equipo, y es importante. Creo que tenemos mucho para aportar. Así es. Así que bueno, Bueno, muchísimas que gracias. muy lindo fin de. Gracias igualmente. Besos Gracias, para todos. Gracias, igualmente. Ceci. Chau, chau. Saludos, Muchas gracias. gracias. A todos. Gracias a todos. Contagioso el cariño. Hasta luego. Chau, chau. Chao, chao.